nuevas que están asistiendo, personas incluso de otras culturas y otros trasfondos pues están asistiendo a diferentes grupos. Y es muy bonito el esfuerzo que hacemos, sobre todo pues, o inicialmente, porque nos ayuda a crecer a cada uno de nosotros, pero qué bueno que es una puerta abierta para evangelizar a muchos. Y estamos en una serie que se llama Antiguo Testamento, Mensajes del Antiguo Testamento, y estamos intentando hacer como una especie de panorama bíblico o secuenciación bíblica para entender un poco cómo está escrito el Antiguo Testamento. Y lo hacemos de forma cronológica y de ahí extraemos un tema. Evidentemente, si te aventuras a leer cada libro que hacemos cada semana, cuando toca Jueces, cuando toca Primera, Segunda Samuel, pues te enriquecerás muchísimo, pero verás que hay un sinfín de historias y infinitas predicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, según sentimos del Espíritu, pues vamos en alguna línea. Estuvimos hablando inicialmente de cómo Dios es creador y es creativo, con el libro de Génesis. A continuación, estábamos hablando de Éxodo, de cómo Dios nos hace libres. En tercer lugar, estuvimos explorando el libro de Levítico, cómo somos diferentes y tenemos una normativa diferente. En cuarto lugar, estuvimos mirando el libro de Números y hablaba de cómo somos siervos y que tenemos que oír bien esa voz de Dios, que viene el quinto tema, Deuteronomio: oye y escucha la voz de Dios para ponerla por práctica. Y si es posible, sin intermediarios, pues todavía más excelentemente. Estuvimos hablando después del Pentateuco, que son esos primeros 5 libros que escribió Moisés. Hablábamos de ya, es decir, ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana, ni ayer, sino ya es el momento de actuar, y hablábamos de Jueces, como es la conquista, para nosotros la conquista del reino, de transmitir los valores de Dios. Luego continuábamos con Jueces, y en Jueces estábamos hablando de pequeñas personas que hacían grandes cosas en el pueblo de Israel, que estaba desfragmentado, pero ante oposiciones de diferentes ejércitos, pues Dios levantaba pequeñas personas para hacer grandes obras y mantener la fe. Y la semana pasada Lucas nos hablaba de entregados y hablaba de Primera y Segunda de Samuel. Se ajustó al personaje de Ana, cómo oró por tener un hijo y ese hijo se lo entregaría a Dios, que sería Samuel. Y precisamente Samuel es el último de los jueces y es quien ungió a Saúl para ser rey, y luego, como Saúl no hizo las cosas del todo correctas, pues ungió a David, y a partir de David viene toda una genealogía que va a llegar de padres a hijos hasta Jesús. Y hoy entramos en Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y no nos pararemos en qué ha sucedido con David y Salomón, ni con Saúl, porque ya ha habido otras predicaciones también a lo largo del año, pero puedes evidentemente leerlo, y si no, los devocionales que van al respecto. Y hoy quería hablarte de influyentes, sería la palabra que quiero transmitir. Y en el caso de los reyes te voy a dar un poco de contexto bíblico. Evidentemente no es un seminario bíblico, pero como mínimo que nos situemos un marco está bien, ¿sí? Y en este marco simplemente decirte que después de que Dios estableció a David, David tuvo como hijo Salomón, y Salomón no hizo del todo lo correcto, sobre todo en sus últimos años, y al final se estableció que perdería el reino, su genealogía. Entonces su hijo Roboam sufrió un golpe de estado de otro señor llamado Jeroboam, y a partir de ahí comenzaron 2 estirpes de reyes. Por tanto, hubo una división en el reinado. El rey David tuvo a Salomón, a Roboam y así sucesivamente, hasta llegar a Jesús. Pero por otro lado, hubo una estirpe de reyes que eran anárquicos, que empezó por Jeroboam, ¿vale? Entonces tienes en pantalla pues, un poco la distribución de las 12 tribus que reinaban después de Josué sobre el territorio. Pero como estas tribus llegaron a un conflicto político al punto de que unos siguieron a un rey y otros siguieron al otro rey, el panorama cambió a ser el siguiente. Y simplemente se convirtió en 2 zonas. Una, el reino del norte, podemos pasar a la siguiente diapositiva,
y el reino del norte, que es este de color azul, y el reino más de color calabaza, el reino del sur. Y no sé si apuntas, si tienes mucha memoria, si luego escucharás de nuevo la predicación, pero te voy a dar algunos datos que van a ser muy interesantes. El primero de ellos es que en el lugar del reino del sur, cuando aparezca por ahí, en el lugar del reino del sur, abajo, en la parte baja, es donde va a seguir la estirpe de David. David, Salomón, Roboam y así sucesivamente. Y atención, va a ser los que de padres a hijos va a llegar al final a Jesús. Va a ser un pueblo que porque va a buscar otros dioses, al final va a ser deportado a Babilonia, pero va a volver con Esdras, Nehemías y Zorobabel, ¿vale? Un tema que trataremos de aquí a unas semanas. O sea que hay un cautiverio, pero hay una vuelta, el cautiverio en 586 a.C. Y este es el reino del sur. El reino del sur agradó siempre a Dios porque eran personas conforme al reinado que Dios puso. Quiere decir eso que Dios en Primera y Segunda de Reyes nombra tanto al reino del sur como el reino del norte, pero en cambio Primera y Segunda de Crónicas habla de los mismos temas, pero Primera y Segunda de Crónicas es desde una perspectiva de Dios, o sea, cómo Dios ve las cosas. Igual que Primera y Segunda de Reyes es más una cronología casi política, que está escrito por Dios también, pero Primera y Segunda de Reyes es como Dios lo ve. Y mira al punto que Primera y Segunda de Crónicas, que es como Dios lo ve, Dios solo habla del pueblo del sur, es decir, el norte ya no lo tiene en cuenta. Fue rebelde a lo que Dios puso y no lo tiene en cuenta. Fueron deportados a Siria, algunos volvieron, de hecho Samaria os sonará, y volvieron a ocupar unas tierras, pero Dios ya no los tuvo en cuenta. Ya su pueblo fue el pueblo de Judá, el pueblo del sur. Y realmente ves el corazón de Dios en contra de lo que es la anarquía o de no seguir las leyes de Dios. Sí que esas personas podían decir, uy, Salomón al final se ha corrompido. Roboam es una persona que ahora nos obliga a trabajar 7 veces más. Y políticamente hasta puede parecer lógico decir, bueno, pues nos vamos con Jeroboam, no queremos más este rey. Pero cuando Dios pone algo, Dios incluso hasta los errores de las personas que Dios ha puesto nos ayudan a trabajar nuestro corazón. Y Dios nos pide que sigamos en esa sumisión. Eso no quiere decir, como todo, pues que no podamos decir nada. Pues, oye, pues podríamos hacerlo de esta manera o de esta otra, o puedes expresar tu otra forma de ver las cosas o el dolor que estás sufriendo bajo Roboam o lo que fuera. Pero eso decir, aquí te quedas, me voy con otro plan, va a ser nefasto. Va a ser tan nefasto que los que se fueron al rey del norte se dieron cuenta que para adorar ya no podían ir a Jerusalén, al templo, porque era ir al reino del sur. Entonces, Jeroboam plantó nuevos dioses para que la gente los adorara. Entonces, eso es muy triste, porque eso nos sucede a nosotros, nos vemos súper identificados. Cuando nos alejamos un poco de Dios o decimos que no a algo que Dios dice muy claramente en la palabra o a nosotros, a través de los pastores o a través de personas de autoridad espiritual, y decimos, no, yo voy por aquí, no te das cuenta, pero de pronto ya estás siguiendo un ídolo, el cual se va a hacer más grande en tu corazón y va a tocar nuestra vida, nos va a llevar por ahí y va a condicionarnos y va incluso a implicarnos emocionalmente, intelectualmente y a nivel de decisiones. Por tanto, el primer mensaje que quizás te quiero dar para concretar tanta información y que sea un poquito más sencillo, haciendo un poco resumen, es cuidémonos de no seguir a otros dioses y seamos fieles a cómo Dios ha establecido las cosas, aunque no siempre las entendamos. Y Dios es un Dios el cual solo busca pues, que le sigamos a Él, y los otros dioses que hoy en día, pues claro, antiguamente pues era Astarot, era pues los reyes que ponía Jezabel, Isis, tantos ídolos que había, Baales. Pero hoy en día dices, bueno, no estamos siguiendo a Buda, no estamos siguiendo
a otros dioses con sus figuras, ¿qué digo yo? No sé, a Tutankamón o a cualquiera, o al dios Ra. No estamos siguiendo eso, pero sí que es verdad que podemos seguir con nuestro corazón a otros dioses. Y yo siempre digo lo mismo, y quizás, si digo lo mismo, pues quizás es porque creo que es útil, que es fácil detectar cuáles son los dioses. Los dioses que están reinando en nuestra vida son los que cambian nuestras emociones repentinamente. Uy, ganó el Barça, soy feliz. Uy, perdió el Barça, estoy hecho polvo, ya no ceno, no duermo. Bueno, pues es una forma de Dios. Y hablo de ello como pueden ser nuestros propios hijos, nuestra propia familia, nuestro propio trabajo, de obsesionarnos por el trabajo porque nos da identidad y ser nuestro propio Dios. Pueden ser cosas tan buenas como esas, o puede ser una adicción a videojuegos o, que decir, a algún tema sexual o de cualquier índole. Entonces, toca nuestras emociones, toca nuestros pensamientos, continuamente estamos pensando en eso. Toca nuestro dinero, somos capaces de invertir mucho dinero en ello, y toca nuestro tiempo. Si podemos, estamos ahí. Recuerdo pues eso, ¿no? De cuando estábamos en la carrera, pues que algunos compañeros estaban deseando llegar a casa para jugar a videojuegos durante un montón de horas. Y tú dices, bueno, no tiene mucho sentido, estás estudiando una carrera, pero estás derivando todo tu tiempo y esfuerzo a ello. Entonces, esos serían los dioses, y Dios nos dice, recibe lo que se ha establecido y sigue sumisamente. Y bueno, en pantalla pues podemos poner una nueva imagen simplemente para ayudarte o ayudarnos a ver un poco cómo funcionó esto. De Salomón se dividió a Jeroboam, que es el reino del norte, que estaría arriba, y luego vendrían, que estuvo 22 años, pero esa estirpe de reyes fue un continuo de golpes de estados y de matarse unos a otros, y no seguían la misma dinastía, salvo quizás 2 o 3 genealogías. Entonces, tan solo 2 años estuvo Naab, luego Baasa, luego Ela, y así como 20 reyes, ¿sí? Y luego, por la parte baja, tenemos Roboam 17 años, luego Abías, luego Asa 41. Lo bueno de este reinado es que siempre era el hijo del anterior, ¿vale? Si quieres tener un dato curioso, si has visto la Catedral de Notre Dame de París, y la recuerdas más o menos pues, simétrica, en el frontal hay 20 reyes representados, que son los 20 reyes de Judá. Entonces ahí los tienes todos en orden, desde David, Salomón, Asa y todos los que vienen, Ezequías, Josías, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos puesto en contexto. Es decir, hay una decisión inicial a seguir aguantando o sirviendo o adorando al reino del sur, es decir, al Dios que tiene Jerusalén, que tiene el templo, que ha levantado los levitas, que ha levantado, y dices, a fuego estoy aquí, a pesar de que esté pasando una situación un poco complicada. Puede ser, te lo bajo más, pues estás en la iglesia y ahora quizás no es tu mejor momento y hay cosas que no te cuadran o lo que fuera, y dices, y te es incómodo y dices, bueno, pero voy a seguir ahí, ¿vale? Sería un poco el paralelismo bajándolo mucho. Y luego, por otro lado, el que dice, bueno, yo me voy y hago mi vida y hago mi reino del norte, pero que sepas que es una decisión que va a condicionar el resto de nuestra vida. Y entonces Dios se merece lo mejor, y entonces siempre la invitación es a seguirle a Él. Sí, más o menos el contexto, ¿estamos ubicados? Primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, hablan los mismos temas, pero primera y segunda Crónicas solo habla del reino del sur, porque es el que él estableció. Muy bien, y apunta a la dinastía de David, que va a llegar Jesús. Y ahora ya, después de ese contexto, quería ir a un personaje para enfocarnos en uno de los temas, y Dios me hablaba del personaje de Josías. Y vamos a leer unos fragmentos del capítulo 34, y he elegido el libro conforme la visión de Dios, que es Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, mira qué belleza de las cosas que empiezan a suceder. Yo iré leyendo y pararé un poco pues, para dar un poco de indicación, ¿vale? Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar,
y 31 años reinó en Jerusalén. Es decir, su padre había muerto y Josías fue coronado rey tan solo con 8 años. No sé si tenéis un hijo de 8 años o hace poco que los ha tenido. Pues imagínate tu hijo ya con una corona y siendo rey del reino de Judá, ¿sí? El reino del sur. Y dice, claro, ahora un niño de 8 años, ¿qué puede hacer? Realmente dice, bueno, es un niño, está jugando, pues no, ya tenía el cargo y tenía que inclinar su corazón a seguir las cosas de Dios o no seguirlas. A lo largo de la historia de los reyes, muchos no seguían a Dios y muchos sí que seguían a Dios, y era una decisión personal. Pero fíjate lo que dice el segundo versículo, dice, es decir, Josías, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es decir, él había elegido seguir a su referente, dice su padre, pero en verdad es 20 genealogías antes, aproximadamente, creo que 16, y David lo tiene de referente cuando nunca lo había conocido, porque su padre Amón había hecho lo malo y él con 8 años no quería repetir lo que había hecho su propio padre. Él quería la autenticidad de buscar a Dios. Y Josías, a pesar de los 8 años, se impuso en esa línea. Y entonces, una segunda invitación, antes hablábamos de los ídolos, pues un poco para ir desgranando, Dios nos llama a posicionarnos y decir, o a fuego con Dios, o me alejo de Dios totalmente, pero el tibio realmente cree que está, pero en verdad no está, que es como el pueblo del norte. Entonces no nos engañemos, porque Jesús no puede ser burlado. Entonces es bueno que tomamos la decisión de yo y mi casa serviremos al Señor, como decía Josué, o vivo la vida y ya acabará cuando muera. Pero realmente cuando uno toma la decisión de Dios, las cosas van a mejor y vamos a ver lo que sucede con Josías. Entonces, continúa la historia, estábamos con 8 años. Pues a los 8 años de su reinado, por tanto, ¿ahora cuántos tiene? 16. Siendo aún muchacho, imagínate, no sé, localiza en tu mente una persona con 16 años de tu contexto. Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y los desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén a los 18 años de su reinado. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y Masías, gobernador de la ciudad, y Joá, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo que hemos leído, con 16 años, él dice, se acabó. Ya no vamos a hacer que el pueblo suba a esos lugares. Tú imagínate ahora si viniera un rey así, empezaría a derribar todos los monumentos que no son cristianos, que apuntan a Dios y solo a Dios, a Padre, Hijo, Espíritu Santo. Derribaría esculturas, derribaría monumentos, Imagínate lo duro de eso. Imagínate la opinión popular, decir, me estás quitando mis santos, mis dioses, mis esculturas, mis vírgenes. Sería muy duro, ¿verdad? Pues imagínate con qué entereza y con qué fortaleza de parte de Dios él quiso decir, ya, se acabó. Y eso quizás un chico de 16 años en tu casa
eso lo está haciendo. Igual dice, papás, dejad de discutir ya. O papá, deberías ya animarte y funcionar de esta manera. O mamá, deberíamos mirar la economía un poco mejor. Y quizás, oye, es importante ir a la iglesia. Conocemos de familia, no digo nombres, que han venido a la iglesia porque el hijo pequeño pues ha tenido un deseo por venir a la iglesia y eso ha llevado pues al hermano, a los padres, a los familiares y ha habido algo en el interior de una persona, por joven que sea, de yo tengo celo de Dios. Y en el fondo estoy predicando de algo muy complejo. Y te voy a decir por qué es complejo para mí predicar de esto. Porque solo se entiende si tienes un corazón que anhela a Dios. Dice Pablo que en el reino de Dios hay instrumentos de oro y de plata y otros de barro y madera. Hay personas que entienden las cosas de Dios de una profundidad impresionante y otros que dicen, ¡buah, parece una religión! Esto se ha dicho, se ha predicado esto, ya me va bien o no me va bien, y no se entiende la profundidad. Y por eso es complicado, porque una predicación como esta puede generar los dos sentidos. El sentido de, wow, voy a fuego, o el sentido de hasta sentirse incomodado porque dicen, bueno, yo no lo veo así. Pero como es algo de la naturaleza, yo digo siempre de qué pasta están las personas hechas. Hay personas que ves con 13 años con un fervor por Dios que dices, tiene pasta de Dios. Y otros que igual llevan 40 años en la iglesia y ves ahí una carnalidad que dices, qué lástima, pero no veo esa pasta de Dios. Y yo un día me acuerdo que al mentor que tengo, que es Carlos Chacón, le pregunté, digo, ¿acaso es posible pasar una persona que no tiene pasta a una que tiene pasta? O sea, alguien que no siente el fervor de Dios y de pronto sentirlo. Y me decía, bueno, el Espíritu Santo puede hacer todas las cosas. Entonces pido, Espíritu Santo, que tú nos reveles a los corazones, y no solo tan polarizados, sino de forma incluso más gradual, de tener un sentimiento privilegiado de quién eres tú. Tener un fervor por ti. Fíjate que Josías, que tenía ese fervor por Dios, no solo hizo esto con 16 años, sino cuando ya habían pasado 10 años más, 26 años, y ahora vamos ya a encaminar el tubo que te quiero mostrar. Cuando él llegó a los 26 años, dijo, se acabó. Hemos derribado los ídolos, hemos alineado nuestro corazón a las cosas buenas, pero el templo de Dios está abandonado. El templo de Dios está viejo, está solitario, no nos reunimos allí. Y entonces todo cambio merece su esfuerzo, no es fácil de, bueno, ya está, sino de pronto tiene que llamar a muchos obreros, profetas, levitas, a que vayan al templo y pongan orden allí. Que quiten los escombros, que tiren las cosas viejas, que guarden las reliquias. Es muy difícil. Pero Josías dice, vamos al templo de Dios. Y permíteme un paréntesis sobre el templo de Dios. Fíjate que incluso para el templo de Dios, Dios levanta al pueblo hasta que ofrende pues, para poder ayudar en esa obra. ¿Y cuál sería el paralelismo del templo de Dios con nuestra actualidad? Ahora no se va a restaurar el templo de Jerusalén para que vayamos allí. No era la idea. ¿Qué Dios está haciendo? Y el marco principal para entender esto es que nosotros como humanidad antes éramos niños y nos tenían que decir, este es el templo, hay que ir al templo para adorar a Dios, y ahora como humanidad somos adultos. Yo tengo un hijo con 10 años y le decimos lo que tiene que comer, estas galletitas no, o hasta cierto punto le vas dirigiendo. Pero cuando tenga 25 años hará lo que quiera y se llevará los principios que quiera, si los quiere o no.
Pero tú y yo pertenecemos a una humanidad libre porque Dios nos considera adultos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el pueblo de Israel antes ponía el templo, todos al templo, le quitas todos los ídolos, y iba al templo, servían como esclavos casi. Tenemos que ir al templo, nos han quitado todos los ídolos, tenemos que obedecer, etc. Pero ahora Dios nos ha dado la libertad de hacerlo. ¿Cuál es el templo hoy en día? El templo hoy en día es este lugar. Es la iglesia, es la congregación de los santos. Este es el templo de Dios. Y hay personas que dicen, bueno, está bien los pastores y los profetas, pero Dios ya me habla a mí. Pero esa no es como Dios lo dictamina. Dios siempre puso profetas y pastores y puso evangelistas y puso para conducir al pueblo hacia la verdad. Dios ha ungido de forma especial a personas para que nos acompañen, nos dirijan, nos oren por nuestras situaciones, para que nos cubran, porque ese es el templo de Dios. Sé que vivimos en un siglo XXI donde es muy difícil ahora someterse a cualquier ser humano, pero fíjate que Dios ha puesto seres humanos para que nos sometamos a Dios a través de ellos. ¿Qué quiere decir esto? A veces, no sé, pues uno dice, pues yo siento de Dios que no pasa nada si hago tal cosa. Y es necesario que venga alguien de carne y hueso y te diga, eso no está bien porque no es conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque escuchamos a Dios lo que nos interesa escuchar muchas veces. Yo le llamo un Dios de bolsillo, ¿sí? Parece la lámpara de Aladino, sale 3 deseos. Que mi hijo se convierta, que encuentre trabajo y que... ¿Qué tipo de Dios es ese? Porque Dios nos ha dado madurez para entender que ahora no nos obligan a ir al templo y reunirnos con la congregación de los santos, porque ahora se supone que el Espíritu Santo y nuestro conocimiento de todas las cosas, a través de la palabra de Dios, a través de las personas que nos acompañan, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, pues podemos encaminarnos a la verdad y plenitud de Jesús. Yo aquí soy muy sincero y digo las cosas claras, ¿sí? El otro día nos reunimos el consejo, y que son Josiño, Dani López, Irene, Alicia, Lucas y yo. Y un poco pues para ver cómo va la iglesia, cómo se ve. Y yo lancé una pregunta. Digo, ¿por qué desde que estábamos en San Roque, en el otro edificio, a venir aquí, hay como 40 personas que vienen mucho menos? Vienen una vez al mes, 2 veces al mes, una cada 2 meses. Y antes eran muy fieles. En cambio, los 90 o 100 a fuego, pues están aquí. Y es una muy buena pregunta, porque nos pregunta por qué hacemos las cosas. Y entonces, otra persona del consejo, pues dice la teoría que yo tenía. Resulta que en San Roque es muy fácil ver quién entra por la puerta y quién sale. Pero aquí hay muchas puertas y la gente entra y sale, y puede que sea esa la explicación de que uno se sienta como, si no voy no se notará tanto. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Para qué vienes a la iglesia? Escucho por ahí la está liando el Xavi. ¿Para qué vienes a la iglesia? Y ahora te voy a dar 5 respuestas, ¿vale? ¿Para qué vienes a la iglesia? Para que te vea el pastor que has entrado, que sepas que también me doy cuenta, ¿eh? Luego digo, oye, hace tiempo que no te vemos. Pero es absurdo, porque sería una mentalidad infantil. Vengo porque así me ve la gente que yo voy y que soy religioso y me ve el pastor y tengo la conciencia tranquila. Esa es una respuesta incorrecta. No se viene a la iglesia por religiosidad. No se viene a la iglesia para aparentar. Dios no puede ser burlado.
Realmente somos hombres. Ya sabéis que yo, no sé, si me conocéis, no juzgo, yo busco soluciones. Y si uno no viene, me sabe mal por él o por ella. Pero esa sería una respuesta. Y ahora te pregunto a ti, me pregunto a mí, porque yo entro dentro de este saco. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Vengo porque si no vengo, el que dirán los demás no es espiritual? ¿Vengo, segunda, para cumplir con Dios y sentirme durante la semana, ya he cumplido el domingo y ya Dios no está enfadado conmigo? Error. Vengo porque creo que esto es mi taller y yo hago servicio y me siento muy bien sirviendo en cafetería, en media, predicando, en alabanza. Y como me toca servir, esto es muy interesante, los que le tocan servir normalmente ese día no fallan y son más puntuales. Eso es así. ¿Por qué? Y yo, son preguntas que me hago. ¿Por qué? A mí mismo, ¿qué motivación hay? ¿Porque sirvo, voy a la iglesia? Incluso porque ahora estoy sirviendo, tengo un estatus y me ven como, mira, pues soy reconocido el maestro de escuela dominical, soy reconocido el que ahora está tocando un instrumento, soy reconocido el que está en el equipo de intercesión. ¿Vienes por eso? ¿Porque vienes a entregar un buen servicio de tus manos? Error, ¿no? ¿Vienes porque es un club social? Sí, vengo porque así el sábado he estado solo todo el día y tengo ganas de ver a la gente y luego veo a mis colegas y hablamos y hay un buen rollo, luego nos quedamos a comer. ¿Esa es la razón por la que vienes a la iglesia? ¿O la razón es porque es un lugar de bienestar social? Ah, mira, pues así el pastor ora por mí. Me siento triste, pues así siento el abrazo de las personas, veo un sentido a mi vida, me pueden responder a mi necesidad incluso económica. ¿Es por eso que vienes? ¿Es por eso que yo vengo? Son buenas preguntas. Las preguntas son lícitas, ¿no? Pero es muy bueno que preguntemos por qué venimos a la iglesia. Venimos porque es un lugar de coworking. A mí hay personas que me han dicho, bueno, tu consejo es el mismo que el de mi padre, el de un psicólogo, ¿Realmente Dios ve que el consejo de un pastor es igual que el de un psicólogo, de un manager, de un CEO o de un padre? ¿No ha habido ninguna connotación espiritual en esa persona? ¿Solo es que sabe cosas? Vayamos al otro extremo. ¿Es bueno venir solo para servir? ¿Es bueno venir solo para ver a nuestros amigos? ¿Es bueno venir solo porque siento mis necesidades cubiertas? ¿Es bueno venir porque así veo, me ve el pastor o me ve la gente y tengo estatus espiritual? Bueno, evidentemente la respuesta a todo eso es no. Y vamos a hacer la pregunta más profunda. ¿Estás bien con tus amigos? ¿Estás bien con Si tú vinieras y de pronto la gente no te saludara, ¿seguirías viniendo? Si estás sirviendo y te dijeran al final dejar de servir, ¿seguirías viniendo? Si resulta que vienes a cubrir necesidades y no te las están cubriendo, ¿seguirías viniendo? Si realmente el pastor no tuviera, ¿seguirías viniendo? Y es importante que hagamos esas preguntas, porque Dios nos ha hecho adultos y no nos tienen que quitar los ídolos y nos prohíben internet y nos prohíben y nos obligan a ir al templo, sino que ahora podemos decidir. Y a veces, no, el domingo que viene es que tengo cosas que hacer. Bueno, pues estamos poniendo prioridades. Pero Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, en la organización de su pueblo. Y fíjate cómo Josías mueve al pueblo
a servirle de una forma especial. Y su iglesia tiene una importancia vital en esto. Es el conjunto del pueblo de Dios, organizado y articulado para crecer en plenitud. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es: vengo porque quiero adorar a Dios, porque quiero reconocerle, porque quiero agradecer todo lo que ha hecho en mi vida. Y voy a finalizar comentándote que las semanas normalmente las ves que son de lunes a domingo, ¿verdad? De lunes a domingo es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero realmente los cristianos vemos la semana al revés, empieza por el domingo. Incluso los americanos, etcétera, empieza por el domingo y luego el resto de la semana. ¿Por qué? Porque la semana no es un cúmulo de aflicciones y luego el domingo vas y te descargas, sino que el domingo es el primer día de la semana que dices: lo mejor lo doy a Dios, y luego ves que la semana te va mucho mejor. Pero no lo haces para que te vaya mejor, lo haces porque Dios se lo merece, aunque no te fuera mejor. Dios es Dios. Y fíjate cómo continúa la historia. Resulta que te la explico, resulta que cuando los obreros van al templo y empiezan a hacer obras, remueven los cimientos, encuentran, no se sabe si dentro de una cajita o dentro de unas paredes, no lo especifica, pero encuentran un ejemplar de la Biblia. Y con ese ejemplar de la Biblia vienen y le dan a Josías. Y Josías empieza a leer el texto y desgarra sus vestiduras diciendo: no estamos cumpliendo lo que está escrito aquí. Y entonces lo que proclama es el día de la Pascua y celebra una convocatoria para celebrar a Dios cuando el templo ya está restituido. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de que cuando hay un corazón que busca a Dios, el corazón que busca a Dios le lleva al templo, le lleva a la iglesia. Y cuando uno está en la iglesia, cuando está en el templo, le lleva a la palabra, a la verdad. Y cuando uno está en la palabra, le lleva a reconocer y al encuentro con Jesús mismo. Y ahí es donde quiero que lleguemos. La presencia de Jesús. No hay nada más hermoso, no hay nada más valorable, no hay nada más precioso que la presencia de Jesús. Y la Pascua está hablando pues, de un cordero sacrificado que está apuntando a que Jesús murió por ti y por mí. Y como iglesia, me gusta transmitir un poco de visión en la iglesia. Tenemos una diapositiva. Como iglesia, intentamos que Dios sea honrado con muchas cosas que hacemos. Fíjate que hay una línea que hemos hablado, pues hay personas que son asistentes, que son visitas, otros que son asistentes regulares, otros que son íntimos con Dios, discípulos, líderes o plantadores, que hemos ido hablando, pero fíjate que hay dos líneas súper importantes. Estar en la celebración de los santos, ir a un grupo pequeño, porque desarrolla la visión. Pero luego mira todas las cosas que hacemos. Los que tienen y entendemos la importancia de la oración, oramos juntos, hay una torre de oración. Los que nos encanta la adoración y alabar a Dios, tienes un supernatural. Los que quieren crecer más en la palabra, hay discipulados, mentorados, hay minutos de vida, que es ese devocional, hay el seminario bíblico. Los que quieren evangelizar más, pues hay iglesia digital, hay outside. Los que quieren crecer como familia y en relaciones, hay comida después de los cultos, hay retiros, hay las fiestas de aniversario, las fiestas de Navidad, hay conexiones externas que hacemos, hay viajes misioneros para bendecir a otros. Realmente veíamos el otro día en el consejo y digo, es que la iglesia, el que tiene una tendencia a algo puede desarrollarlo. Y es como un barco, como un organismo que funciona de forma natural y cada uno puede ir según sus dones,
pero qué bueno es que sobre todo hagamos la misión de adorar a Dios y adorar al prójimo. Y voy a finalizar orando. Voy a pedir al grupo de adoración si quiere salir. Son las 12:05, tenemos un tiempo de adoración extendido. Y te voy a invitar a ponerte de pie, ¿sí? Si puedes hacerlo físicamente. Tan solo voy a hacer un llamado si alguien quiere conocer a Jesús personalmente, tener ese encuentro con Dios, esa Pascua, reconocer que Jesucristo murió por ti y de pronto te hace una pasta nueva, te hace un sentir nuevo, un anhelo nuevo de las cosas de Dios que imprimen de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. ¿Hay alguien que quiera conocer a Jesús en esta mañana y tener una relación personal con Él? Puedes levantar tu mano, simplemente te orientaría en una oración para invitar a Jesús. ¿Hay alguien que quiere conocerlo en esta mañana? ¿Está bien? Muy bien. Pues ahora te voy a invitar, si quieres, cerrar los ojos y que digas con Dios lo que quieras decirle. ¿Qué te llevas de la predicación? ¿En qué te gustaría ser como Josías, a pesar de su juventud? De quitar ídolos, de buscar el templo, de buscar más de la palabra, de buscar más de Jesús. Puedes, si crees que algo no ha funcionado muy bien, pedirle perdón. Si hay un ídolo, una adicción que no puedes contra ella, pues dile, te la entrego. Si hay algo que te ha molestado en la aplicación, pues dile, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Siéntete en paz. Simplemente es una invitación a buscar lo que la Biblia dice claramente. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice el autor de Hebreos. Porque eso te lleva a la palabra y la verdad te hace libre y eso te lleva a Jesús. Y Jesús es quien merece todo. Y la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es el conducto que Dios nos ha puesto para ser adultos, pero que decidimos crecer en ella, para ella y a través de ella. Te dejo un minuto, un par, para que hables con Jesús lo que tú quieras, que te sientas libre, que no te sientas forzado a nada, que te sientas invitado a conocer más de Jesús, que si algo no entiendes, que Él te lo explique. Voy a guardar silencio un par de minutos y luego dejamos un tiempo de adoración, ¿va bien?